Estado de excepción y constitución, mi estimado telepensante. Ya solamente esas tres palabras nos dicen tanto. Estamos en un momento de crisis, en un momento en que no necesitamos adornar los títulos para que estemos presentes y estemos pendientes de aprender, de reflexionar y de dar una nueva mirada a temas tan importantes como la seguridad interior del Estado, a temas tan importantes como el futuro institucional de Chile. Para eso hemos convidado a un miembro de esta casa de esfera pública, John Griffiths, jefe de estudios de Atenlab y ex jefe de Estado Mayor del Ejército. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo capítulo de Esfera Pública, Constitución y Estado de Excepción. No, gracias a ti, Vanessa, por la invitación y a través tuyo un afectuoso saludo a todos quienes están conectados. Bueno, estamos en una situación muy compleja. Este estado de excepción limitado es extraño, abre muchos interrogantes y yo quisiera partir un poco provocándote con una cita de Deleuze. Deleuze es uno de los filósofos que junto con Guattari escribieron el Anti-Edipo y son quienes pensaron la revolución molecular y en realidad han influido mucho más de lo que en general la gente de derecha sabe. Bueno, la frase de Deleuze es la siguiente: el terror y la crisis son ante todo maneras de gobernar. Y por Dios que hace sentido con el modo en que se está llevando a cabo todo el manejo de la seguridad interior en la macrozona sur. ¿Qué piensas tú de esta provocación deleuziana? Bueno, estoy muy de acuerdo en primer lugar con lo que él plantea, pero evidentemente que no adhiero a su pensamiento. Pero tiene elementos interesantes, porque cuando uno analiza, y lo voy a ver desde mi perspectiva de la estrategia o de la historia militar, cuando uno observa la naturaleza humana, y Tucídides ya lo define en su famosa obra La Guerra del Peloponeso, ¿verdad? Antes de Cristo, él señala que la naturaleza humana se explica en tres dimensiones. La primera dimensión tiene que ver precisamente con el miedo, el phobos, es decir, lo que tú acabas de mencionar como terror. El terror, infundir miedo. Tucídides denomina el phobos como uno de los elementos centrales que influyen en la naturaleza humana. Y no solo en la naturaleza humana. El término la obra nos dice, bueno, los estados de esa época se comportan en forma similar también a lo que es un ser humano. Pero agrega dos elementos más, que son el kérdos, como el egoísmo, la envidia, el interés tan presente en nuestra naturaleza. Y también el doxa, que es el afán de honor y gloria. Entonces, él de una forma explica los fenómenos que ocurren a nivel global o en la naturaleza humana, en lo que es conflictividad, y también en el arte de gobernar, en el arte de la política, como que estos tres elementos también están siempre presentes. Teniendo en cuenta que esos tres elementos están siempre presentes, bueno, pero para eso la historia evoluciona y posteriormente surge, probablemente después de la Guerra de Westfalia, ¿cierto? En 1648, el Estado moderno, pero nos damos un Estado moderno no para que el terror nos siga afectando, sino que precisamente para que como ciudadanos exista una entelequia denominada Estado, que nos proteja, que de una u otra forma nos brinde seguridad, desarrollo y bienestar, porque ese es el estado en que queremos vivir en libertad, queremos vivir con un nivel de seguridad adecuado, queremos vivir con un nivel de desarrollo que le permita a todas las personas su realización, y sin lugar a dudas un nivel de bienestar óptimo que apreciemos. Pero esas no son cosas, como se dice en inglés, given, cosas dadas, hay que trabajar por ello. Y aquí, en esta acepción, ¿cierto?, que el terror y la crisis es una manera de gobernar, no puede ser la antítesis a lo que posteriormente se ha construido respecto de tener un Estado que hoy día pueda proveer en este juego de entregar nuestra soberanía a esta entelequia denominada Estado, para que el cargo del Estado nos provea de seguridad, desarrollo y bienestar. Yo prefiero una sociedad que no viva por el terror, que sea completamente distinta, entendiendo la naturaleza humana. Pero entiendo la frase, no la comparto. Claro, el tema es que si uno lo piensa, quizás acá hay un gancho hacia
la posibilidad de un gobierno mundial anclado en que Sí, justamente la atomización de las naciones en pequeñas naciones que son incapaces de oponer resistencia a organismos internacionales es la forma en que se va avanzando este gobierno mundial del que la verdad es que yo al principio me reía harto. Yo decía, estos conspiranoicos, ¿cómo están? Decía yo. Bueno, mi estimado telepensante, mi estimado John, lamentablemente ya llega un punto en este momento cuando uno ve que Bachelet aparece en el Mercurio en el día jueves diciendo que ella apoya que salga esta constitución, que es una constitución que claramente atenta en contra de la unidad territorial de Chile, de la democracia, de su estabilidad institucional, de Chile como un proyecto viable en el mediano plazo. Entonces uno dice, a ver, Bachelet tiene de todo menos de tonta, no es una persona tonta. Entonces, francamente, y es verdad que estoy reduciendo, estoy traspasando esto quizás muy a la persona de ella, pero ella es muy representativa porque desde su segundo gobierno en adelante es que se fueron extremando las dinámicas que nos tienen hoy día en el punto en el que estamos. Entre ellos fue Bachelet quien recibió los informes que mostraban los vínculos del Partido Comunista con la FARC y esta triangulación que sirvió para el entrenamiento, según cuentan las fuentes que tuvieron acceso a esos documentos que estaban en el computador de Raúl Reyes, ¿no es cierto?, el segundo al mando de la FARC, que tenían acceso, hicieron esta triangulación con quienes se entrenaron para ir formando esta guerrilla subversiva o narcoguerrilla que tenemos en el sur de Chile y que hoy día tiene al país un poco en vilo, justamente porque estamos viendo qué va a pasar con esta situación de un estado de excepción sui generis, ¿no? Un estado de excepción bastante especial, un nuevo invento a través siempre inventan nuevos conceptos, persona menstruante, estado de excepción limitado, etcétera, ellos van creando un nuevo mundo institucional incluso antes de que este sea aprobado a través de las leyes en el caso del plebiscito de salida, el referéndum. ¿Cómo ves tú, John, la implementación de un estado de excepción de este tipo que solo tiene por objeto, según entiendo, y me corrige, permitir la libre circulación de las personas? bueno, si el problema político es el tránsito de las personas, el Estado tiene instrumentos a su disposición para poder asegurar el libre tránsito. Y estamos hablando entonces de una misión que le corresponde a la fuerza pública, entendido en el ámbito de las fuerzas de orden y seguridad. El legislador en las distintas constituciones, cuando uno analiza las distintas constituciones de la democracia occidental, prevé, ¿cierto?, que en estados de normalidad al interior del Estado hay instituciones preocupadas básicamente de lo que ocurre al interior del país. Y esas son las policías, con distinto nombre, como quieran estructurarse, policía de uniforme, policía civil. Y eso no es menor porque las policías civiles no son preventivas, son investigativas. Y las policías que usan uniforme, que nosotros la denominamos militares para colocarles un apodo, son preventivas. Que desfilen o no desfilen no es lo importante. Después me voy a referir un poco a lo que contempla la nueva constitución respecto a carabineros, que les quita lo militar, pero sin embargo les asigna todas las responsabilidades de un ente militar, profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, no deliberantes. Entonces uno dice, bueno, ¿pero qué significa no militar? Porque aquí está todo lo que es militar. Si no militar es quitarles el uniforme, no sé, realmente no puedo comprender. Pero lo que quiero decir es que existe un ordenamiento claro. Y como el Estado presume que pueden existir circunstancias excepcionales fuera de la normalidad, regla los estados de excepción constitucional. Y los estados de excepción constitucional me pueden gustar, ¿no? Pero son lo que son. Y en nuestro ordenamiento jurídico tenemos el estado de emergencia, el estado de sitio, el estado de catástrofe y el estado de asamblea. El estado de asamblea cuando hay guerra externa, ¿cierto? El estado de catástrofe. El estado de catástrofe
no cabe ninguna duda que Chile lo tiene que tener, si es cosa de mirar la historia de nuestro país, el posicionamiento entre las distintas placas geológicas, los efectos del cambio climático, para saber que lo que sí vamos a enfrentar son más catachos. Ojalá que no sean tan serias y podamos mitigarlas. Y en el ámbito interno tenemos dos circunstancias, el estado de emergencia y el estado de sitio, siendo el estado de sitio el más complejo. Pero son instrumentos que se da el Estado para poder volver a un nivel de normalidad en el que impere ¿qué cosa? El Estado de Derecho, pues, el orden público, al cual todos nos sometemos por un bien superior. Entonces, cuando aparecen estas propuestas de estado de excepcionalidad intermedio, es porque simplemente no queremos hacer la pega. Si las personas que en forma transitoria están a cargo de la cosa pública, políticos a cargo del gobierno, tienen la responsabilidad, porque se la hemos entregado a ellos, de administrar el Estado para proveer a todos los ciudadanos, sin ninguna distinción, la seguridad, su desarrollo y su bienestar. Lo que pasa es que no quieren asumir las responsabilidades, porque las atribuciones las tienen, del cargo que representan. Entonces comenzamos a permear en la sociedad y a tomar medidas que aparentemente nos dejan tranquilos psicológicamente, pero que sabemos que no estamos solucionando el problema de fondo. Mira, Arnold Wolfer en el año 1938 decía que la seguridad tiene dos dimensiones, una objetiva y una subjetiva. La objetiva tiene que ver con cuánta seguridad dura yo tengo, y la subjetiva es el nivel de percepción de esa seguridad, que no necesariamente van de la mano, aun cuando están íntimamente relacionadas, pero no necesariamente van de la mano. Bueno, aquí cuando hablamos de estado de excepción intermedio, estamos apostando a morigerar una percepción, pero no estamos solucionando el problema de fondo. Si lo primero que hace un estadista, lo primero que hace un estratega, lo primero que hace cualquier persona cuando está enfrentado a una circunstancia compleja es determinar la naturaleza de su problema. Entonces yo pregunto aquí hoy día en Chile, ¿cuál es la naturaleza de nuestro problema? Está clarita. ¿Qué es lo que tengo que hacer? También está claro. La pregunta es, ¿tengo los instrumentos que me da el Estado disponibles para poder recuperar ese Estado? Sin duda, ahí están. Pero nosotros entonces queremos manipular eso para hacer como que estamos solucionando el problema, pero la verdad es que estamos dejando tranquilas nuestras conciencias. Y desde esa perspectiva, a mí como ciudadano me da la impresión de que nuestras autoridades están administrando el problema, pero no lo están solucionando. Y lo que se requiere no es administración del problema, es solución del problema, porque cuando yo administro un problema, ese problema sigue evolucionando, sigue evolucionando. Y cuando voy a querer, cuando ya finalmente voy a tomar la decisión de poder abordarlo, quizás es demasiado tarde. Entonces, lo que ve y lo que a uno lo frustra es ver que nosotros estamos abordando los síntomas, pero no la enfermedad de base. Entonces tengo a este enfermo ahí en la UCI y le administro los síntomas, pero la enfermedad de base continúa agravándose. Si todos tenemos muy claro lo que hay que hacer desde la perspectiva de seguridad, imponer el Estado de Derecho. ¿Y eso qué requiere? Orden público. ¿Qué requiere? Justicia. ¿Qué requiere? Unos tribunales y una fiscalía que hagan su pega. ¿Qué requiere? Y estoy diciendo aplicar justicia, si no estoy diciendo nada más que eso. Entonces, al final, estamos llamando a las Fuerzas Armadas como el gran paracetamol, como la gran morfina que me calma los dolores, cuando no es la solución del problema. Sí, obviamente que aquí lo que podría, o lo que probablemente, no sé qué opinas tú, pero lo que probablemente pase con este estado de excepción limitado es que se transforme en una normalidad. Sin embargo, yo voy a hacer acá como ya partí con Deleuze, voy a seguir con esta inclinación que tengo hoy día como entrevistadora a mirar todo con los peores ojos que se puedan mirar. Está bien, está bien. Dice Hegel que a veces uno ve el mal, pero no porque exista, sino que porque uno tiene el mal en el ojo. Entonces yo hoy día voy a confesarme y voy a decir tengo el mal en el ojo, así que voy a darle vuelta un poco a la mirada que tenemos sobre el conflicto y voy a imaginarme que la izquierda entendió que no les resultó su proyecto en la década del 70 por culpa de las Fuerzas Armadas. Y voy a imaginarme que la izquierda hoy día tiene un problema gravísimo, que es para que pueda implementar
una constitución del tipo de la que de la que se terminó por diseñar, que va a generar probablemente conflictos importantes entre los chilenos, si es que no una guerra civil, necesito, para que se implemente mi proyecto, yo ya dije, hoy día ando hegeliana, así que en el sentido de que tengo el mal en el ojo, que él lo advierte, así que voy a hacer ese ejercicio, nada más. Entonces, como clase política, que ya hice además de que está Telier y gente que lo vivió, o sea, no es que aquí estemos 50 años después del último muerto de la época, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi problema hoy día? Mi problema está descrito en la encuesta CEP de abril de 2021, según la cual la institución que lidera la confianza entre la ciudadanía es la PDI, con un 53%, seguido por las radios con un 51%, y aquí las Fuerzas Armadas 37% y Carabineros un 30%, y eso incluso después del 18 de octubre. Entonces, si eso lo comparamos al Congreso, que tendría una cifra de un 8% de apoyo, el gobierno un 9% en esa época y el Ministerio Público un 11%, resulta que la institución de las Fuerzas Armadas y de Carabineros a abril de 2021 por lo menos duplicaban o triplicaban el apoyo ciudadano. Y eso es un gran problema en términos de legitimidad. Esta gente ya hizo la experiencia de que lo que se requiere entonces para terminar de instalar, y esto estoy hablando nuevamente en el marco que les dije, que hoy día tengo un problema a la vista, lo que se requiere para terminar de instalar una constitución que divida a Chile en 13 naciones, que autónomas entre sí, que establezca la plurinacionalidad, es quebrar la espina dorsal del fundamento de la legitimidad del discurso hegemónico, comillas, en el que se sostenía Chile como nación. De ahí que me parezca muy inteligente llevar a las Fuerzas Armadas a esta zona de conflicto, tenerlas bajo la regla del uso de la fuerza, limitadas además a una determinada actividad que le permita a los narcoterroristas seguir con su vida, porque aquí no es que con esto se termina, no, los narcoterroristas siguen tranquilos, basta que no se vayan a meter a las calles o a las carreteras donde están las Fuerzas Armadas y punto. Con eso dejan tranquilos a los camioneros y van de a poco, como lo hicieron con Carabineros, con el 18 de octubre, que esto fue en colusión con muchos medios de comunicación y comunicadores, deslegitimando las Fuerzas Armadas cada vez que hay un muerto, un caído, un herido, etcétera, y esto es una campaña comunicacional que termina por dar vuelta a esas cifras. Esto es una hipótesis que me surgió hoy día de forma espontánea, no producto de que yo me haya fijado en ningún aspecto de la realidad. Todo esto es ironía, por supuesto, mi estimado telepensante, de mi parte, pero ahora entonces te planteo yo, para mí, francamente, esto es el objetivo político está claro y es la deslegitimación de las Fuerzas Armadas en la ciudadanía. Que pase otro Catrillanca y un par más, y creo que con el victimismo y con la captura de los medios de comunicación podrían lograrlo. Yo sé que es un tema medio peliagudo, pero igual te lo quería plantear. Mira, me alegro que lo plantees. Yo lo que he visto de la revisión de encuestas que por razones de trabajo hacemos permanentemente, es que este posicionamiento que tienen las Fuerzas Armadas en Chile y la legitimidad respecto del positivo grado de percepción de la ciudadanía, tú citaste la encuesta del CEP del 2021, de abril del 2021, con un 53%. Bueno, hoy día esas cifras están cercanas al 60%, al 60%. Ahora, si yo hago un análisis de los últimos 5 años, me encuentro que el promedio definitivamente es arriba del 50%. Si hago un análisis de los 10 años, es tremendamente positivo. En la última encuesta siguen las Fuerzas Armadas, y eso es una muy buena noticia, gracias a Dios, figurando en los primeros lugares de percepción de las personas. Ahora, nosotros acabamos de hacer una encuesta de Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa, la tercera. Aplicamos una en el 2020, una en el 2021, y ahora aplicamos una en el 2022. Y ya los resultados están listos y probablemente lancemos nuestra tercera encuesta en la próxima quincena. Estamos en la fase final, y lo que nos demuestra nuestra encuesta es que confirma precisamente la positiva percepción que tiene la mayoría de los chilenos, una encuesta que se hizo, no la hacemos nosotros, en todo Chile, digamos, en todos los grupos etarios, en todos los grupos socioeconómicos. Le preguntamos a expertos y a público en general, o sea, tratamos de evitar el sesgo al máximo, pero nos confirma precisamente lo que tú estás mencionando. O sea, las Fuerzas Armadas
y eso es una muy buena noticia, que en nuestro país gozan, a diferencia de otros lugares, de un excelente nivel de percepción de la gente. Y yo creo que ¿por qué? Porque las Fuerzas Armadas han demostrado que cada vez que se les ha requerido en catástrofes, en otras cosas, han estado allí siempre, siempre presentes con la ciudadanía. También porque las Fuerzas Armadas son a escala una exacta representación de lo que es la sociedad. Y en las Fuerzas Armadas, de la sociedad chilena, del pueblo chileno, y las Fuerzas Armadas conviven al interior de sus cuerpos de oficiales y suboficiales gente de todos los niveles socioeconómicos, gente de todas las culturas, gente de todas las geografías del país. Entonces, indudablemente que eso ha hecho que, tal como lo señalas tú, sea un aspecto positivo. Entonces, si yo observo, como muy bien dices tú, quiénes están en los primeros lugares y quiénes están en los últimos lugares, bueno, es complejo porque quienes debieran estar en los primeros lugares están en la cola, ¿verdad? Y bueno, y los otros debieran mantenerse donde están, porque de esa forma tendríamos un Estado mucho más robusto, mucho más eficiente. El tema es que no es así. Entonces, indudablemente, es posible plantear como hipótesis que existan determinadas personas que no les parezca muy bien que las Fuerzas Armadas tengan este nivel de apoyo, de aceptación popular, cosa que evidentemente ocurre, pero no está en línea con lo que debiera pensar un político que se debe al Estado de Chile y un político que se debe a lo que nosotros queremos construir como país. Porque yo me tengo que alegrar cuando las instituciones de mi país son fuertes y no son frágiles. Pero como estamos en este juego de poder, indudablemente que la hipótesis yo creo que es plausible, sin ningún lugar a dudas. Hay que plantearla. Y el cuidado que hay que tener, como tú también lo señalas, es que cuando se lleva a las Fuerzas Armadas a estos estados de excepción constitucional, que terminan siendo la normalidad posteriormente, porque hablamos de estado de excepción por 15 días, el presidente lo puede prorrogar por otros 15 días más, pero en la práctica han estado más de un año desplegados. Entonces allí tenemos algo que el nivel político tiene que observar, porque si eso ocurre así, y si pasamos de la excepcionalidad a la normalidad, algo muy mal está de fondo. Y allí las Fuerzas Armadas tienen que mantener una conducta muy particular, precisamente para no caer en hechos que puedan ser usados al final del día en su contra. Porque aquí muchas veces se les da a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de algo, pero la atribución es de forma limitada. Pero si usted se equivoca, usted se equivocó. Y el Estado deja abandonado a las Fuerzas Armadas respecto de muchos hechos, en los cuales a lo menos debiera responder. El ejemplo más claro es que las personas que eventualmente puedan cometer errores y están sometidas, como todos ciudadanos, a la ley, posteriormente no las defiende nadie. Entonces el Estado los manda a cumplir una función, pero ante un problema quedan aislados solos y ellos son los que deben pagarse su defensa jurídica, lo que a mí me parece que no es correcto. Entonces, te encuentro mucha razón, aquí hay que actuar con pie de plomo, como dice el dicho popular, pero creo que las Fuerzas Armadas y las personas que la integran han dado muestras de chilenidad, de entrega, de valor cívico inmenso al estar desempeñando tareas tan complejas. Lo que es surrealista es que todos saben dónde está el problema. Lo que es surrealista es que nadie se atreve a intervenir el problema. Y lo que es surrealista es que nosotros terminamos siendo parte de ese sistema. No, y aquí hay varias preguntas. A ver, te las voy a plantear, a ver, para que entendamos de fondo qué pasa en este estado de excepción limitado. Perdí el audio. Ahí sí, ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. ¿Sí? Ahí sí. Te decía que, o algunas preguntas, a ver, para entender más de fondo qué pasa con este estado de excepción limitado. ¿Quién manda las tropas? Hay un traspaso de mando. ¿En calidad de qué queda el general que hasta hoy está al mando en la Araucanía? Ese supuesto traspaso de mando a este como comisario, que es una figura que tenían a principio, que tenían con Lenin, los rusos, digamos, este comisario como civil que te actúa. El comisario político.
comisario político. ¿Significa este traspaso de mando también, como hablabas tú, el traspaso de responsabilidades ante el presidente de la República? Si mañana matan a un carabinero o un soldado, ¿quién responde? Estas son como cosas así que a uno se le viene a la cabeza de mucha gente también, ¿no? ¿Quién pone la cabeza? Si se produce un enfrentamiento de fuerzas militares, se ven obligados a usar sus armas en una emboscada, por ejemplo, mueren 2 terroristas. ¿Qué va a pasar, no es cierto, con la legitimidad? Porque aquí son presos políticos, además, ahora hay que tener claro que se está armando, cuando se afirma que aquí hay presos políticos, se está empezando a armar el contexto para que cualquier tiro que salga, digámoslo así, por la culata y afecte a alguno de los narcoterroristas, active la sensibilidad en el público respecto de las víctimas que son estos perseguidos políticos que no pueden tener, digamos, no pueden vivir su cultura y por eso el Estado los ha oprimido. ¿Se va a trabajar sobre planificación elaborada por el general y su cuartel general o se va a elaborar una nueva con gente sin experiencia o se formará un cuartel general civil militar? Y por último, ¿qué grado de confianza real puede existir de parte de las Fuerzas Armadas en un civil que tiene un prontuario político importante en favor de los narcoterroristas a los cuales se tienen que enfrentar, digamos? Entonces es muy complejo, ¿no? Sí. Tú te refieres a la situación actual, no a la que está en la Constitución, a la actual. A la situación actual, ahora. claro. Ya. Mira, en lo que en la situación actual, yo creo que se presentó esto como un estado de excepción intermedio, limitado, etc. En la práctica no lo es. Y no lo es porque la legislación que hoy día impera en nuestra Constitución Política de la República, ¿cierto?, que firmó el presidente Lagos, con todas las modificaciones. Y aquí no existe esa limitación. Lo primero que hay que decir es que quien asume como jefe de la Defensa Nacional, asume, primero que nada, en un área geográfica, en una provincia, en un área geográfica determinada, y no tiene ninguna limitación de espacio. Eso es lo que dice la ley. Por lo tanto, a mí me pueden presentar esto, me pueden adornar el tema de una forma, pero en estricto rigor, la pregunta clave es ¿qué dice la ley? Y la ley no ha cambiado hasta este minuto. Y la Constitución establece clara y nítidamente que los jefes de la Defensa Nacional tienen y son la autoridad delegada directamente del presidente de la República en un área y una zona geográfica determinada para imponer el orden público. Esa es su pega. Todo el resto, como lo quieren adornar, carece de un respaldo constitucional y jurídico. Lo primero que tengo que decir es que a mí me parece que presentar esto como, además, el proyecto dice focalizándose en las carreteras. Fíjate tú, hay una forma de redactarlo allí, focalizándose en las carreteras. Sí, claro, porque no pueden restringir las carreteras, porque el estado de excepción constitucional no es lineal, es de zona, es de un área geográfica. Ese jefe de la Defensa Nacional, nombrado, se encarga de la totalidad de su área geográfica. Él podrá colocar énfasis en un ámbito, en el otro, etc. Pero desconocer eso es empezar a modificar, a manosear, a alterar algo que jurídicamente es distinto. O sea, lo primero, yo diría, aquí, las autoridades militares que están a cargo de esto, por cierto, lo tienen muy claro, ellos son los responsables con autoridad delegada directamente al presidente de la República. Y en ese contexto, ellos podrán escuchar a las autoridades políticas, a los gobernadores, todo lo que quieran, conversar y dialogar, y de hecho se hace, a mí me tocó hacerlo en situaciones de catástrofe, pero quien tiene la responsabilidad y las atribuciones es el general a cargo, hasta que no se cambie la ley. Cuando se cambie la ley, bueno, conversaremos distinto, pero hasta ahora se tiene que asumir el estado de excepción constitucional como existe, y como existe, no acepta apellidos adicionales. Y allí yo creo que eso es algo muy interesante y que los medios de comunicación ojalá lo aclaren, porque si no se presta confusión y tiende a neutralizar la autoridad de la autoridad militar en este estado de excepción constitucional. Él tiene la responsabilidad, tiene las atribuciones. Las autoridades civiles en la nueva constitución nombran en estado de, no existe el estado de emergencia, entre paréntesis. O sea, si esto ocurriera después que la propuesta de constitución estuviera aprobada,
no tendríamos una herramienta como país para abordar el problema, a no ser que determinen que hay estado de sitio. Y en los estados de catástrofe, la propuesta es tener a un civil a cargo de todo. Me imagino que ese civil también tendrá a cargo las responsabilidades que derivan de lo que le están entregando, ¿no? Porque aquí a la hora de establecer responsabilidades, en la historia de Chile, fundamentalmente se saca, como se dice el dicho popular, la castaña de fuego con la mano del gato, y después el gato es enjuiciado y asume toda la responsabilidad, en circunstancias que fueron autoridades civiles las que partieron la orden final. Entonces, aquí tenemos que ser bien claros respecto de quién tiene la responsabilidad y quién tiene la atribución. Pero para cerrar, este Estado, como se nos ha querido presentar, no tiene nada delimitado, no tiene nada de acotado, perdón, lo digo en forma distinta, no debiera tener nada de acotado, no debiera tener nada delimitado, porque la ley le entrega las facultades en forma nítida y clara, y no hay ninguna autoridad que pueda estar por sobre lo que dice la Constitución que nos rige en este momento. Y respecto de la Constitución que vendrá, mi estimado John, porque hay mucha gente que cree que esta es una Constitución que abre la esperanza, la casa de todos. Todavía por lo menos tengo un 40% y un 17% indeciso. Entonces, y hay gente incluso que tiene formación académica y que son empresarios. Para no hablar de los chilenos, JP Morgan hizo un informe en el que plantea que nuestro proyecto de nueva constitución no afecta en nada, ni va a afectar en nada las inversiones en Chile. O sea, yo de verdad pienso yo que en mis conocimientos de humanidades, que sí son profundos, en filosofía, en teoría política, pero si JP Morgan está haciendo ese tipo de proyecciones financieras, yo me siento perfectamente capaz de dirigir JP Morgan, porque aunque no tengo idea, ¿no es cierto?, de las tasas internas de retorno y de su cálculo o hacer balance de una empresa, si ellos están haciendo eso, luego yo también me podría dedicar a eso. Creo que tengo que ampliar mi paraguas, ¿eh? Y empezar a dar consejos financieros desde mi canal, porque Nietzsche seguro que sirve mucho para todo eso. Entonces, luego de esta ironía, la verdad, yo sé que tú hiciste un análisis profundo y acabado de lo que es este proyecto que se va a presentar para su aprobación o rechazo en la ciudadanía, y seguro lo sé porque muchos telepensantes me lo han pedido, que hagamos entonces un poco un detalle de cómo va a afectar a las Fuerzas Armadas la propuesta que contiene ese documento generado por mentes brillantes que la historia de la humanidad va a recordar por siglos probablemente. Bueno, lo primero que hay que decir que estos 499 artículos, lo primero que uno hace con una constitución política es leerla completamente para formarse una idea global de la lógica y coherencia que tienen los contenidos. Tal como en una tesis, tú eso lo conoces mejor que yo, digamos. Cuando tú evalúas una tesis, tú le haces el examen de lógica y coherencia del contenido. Bueno, aquí creo que lo que está propuesto no tiene coherencia, tiene varias contradicciones, y hay varios vacíos, hay varias preguntas, hay muchas nociones que se expresan, pero que no están aclaradas qué es lo que son. Entonces, cualquier término que no tenga una noción clara se puede interpretar de diferentes formas, y eso es muy complejo. Lo que nosotros hemos visto después de analizar todo esto, primero que nada, es que nosotros tenemos una tradición de un Chile republicano, de un Chile unitario, y cuando comenzamos a hablar de un Chile plurinacional, bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Y cuáles pueden ser los efectos que puede tener que nosotros vayamos a adherir a un concepto de plurinacionalidad, que entre paréntesis, si no el autor, uno de los principales agitadores de este concepto es Álvaro García Linera, Bolivia, porque lo que hay detrás de esto son intenciones que hay que identificarlas, precisarlas y difundirlas. Porque los bolivianos tienen un interés permanente de salir al Pacífico, y no estoy planteando nada que no esté respaldado por las mismas declaraciones de ellos. Y uno de los actos que hizo el expresidente Morales hace poco tiempo atrás fue tratar de introducir este tema de UNASUR, ¿cierto?, en el norte de Chile, afectando
a Perú y a Bolivia. ¿Cuál fue la respuesta de Perú? Contundente. Señor, aquí no me venga con propuestas extrañas porque Chile es una república, perdón, Perú es una república unitaria. Esto no tiene nada que ver con nuestra historia y nuestra tradición y lo consideramos definitivamente no tan solo una ofensa, sino que un riesgo a la seguridad nacional del Perú. Se pronuncia Torre Tagle y el presidente peruano suspende el encuentro en el Cusco, etcétera, etcétera, etcétera. Chile, ¿cuál fue la respuesta de Chile? Yo habría esperado una respuesta igual, del mismo nivel, del mismo calibre o de la misma energía para poder defender lo nuestro. Sin embargo, no. Y hoy día aparece este concepto de plurinacionalidad en la propuesta constitucional, que en mi modesta opinión conlleva un riesgo geopolítico importante. Conlleva un riesgo geopolítico importante. ¿Con qué interés nos definimos como plurinacionales? ¿Qué es lo que es la nacionalidad, etcétera? Bueno, son una serie de cosas que todavía no están bien explicadas, no están bien zanjadas, y aquí se dan como dadas. O sea, de un día a otro dejamos una república para transformarnos en un Estado plurinacional. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los alcances que eso tiene? ¿Cuáles son los riesgos geopolíticos de eso? ¿Cuáles son los riesgos estratégicos de aquello? Vamos a ser distintos, son distintas nacionalidades cuando la historia republicana de Chile reconoce no distintas naciones, distintos pueblos originarios, distintos. Porque ya lo hemos dicho aquí en este mismo programa. Si más del 85% de los chilenos, o el 86% de acuerdo al estudio que uno quiere escoger, tienen una línea directa con los pueblos originarios. ¿Y qué pueblos originarios? ¿De qué tipo? Entonces, todo se comienza a articular de una forma bien artificiosa y que termina al final del día confundiendo. Yo creo que el tema de la plurinacionalidad, y hasta este minuto, de no ser bien acotado, bien definido, conlleva un riesgo geopolítico importante que es relevante mencionar. Pero no solo eso, hay una serie de cosas que se establecen en la propuesta, como que las Fuerzas Armadas tienen que actuar solamente en casos de conflicto interno. Pues bien, si esa es la norma, tal como la tiene Estados Unidos, en donde por una norma legal, no constitucional, que es el Posse Comitatus Act de fines del siglo XIX, 1800 y fracción, le impide a la Fuerza Armada actuar en situaciones de orden interno. Claro, pero resulta que ellos tienen un sistema federal, resulta que ellos tienen una Guardia Nacional, resulta que esa Guardia Nacional es prácticamente un ejército, y es esa Guardia Nacional la que actúa bajo el título 10 o 32 de su ordenamiento legal en situaciones de guerra y de orden interno. Entonces, en la práctica, ellos salvan esto teniendo a esta fuerza que opera en lo interno. Bueno, nosotros aquí estamos diciendo que solamente las Fuerzas Armadas van a estar para temas ante agresiones de carácter externo. Así lo propone el artículo 16, por lo menos, ¿cierto? Porque son instituciones destinadas para el resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial de la República ante agresiones de carácter externo, solo ante el carácter. Bueno, entonces, ¿cómo se justifica el estado de sitio que viene más adelante especificado? ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se va a justificar la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones de catástrofe? Porque son de carácter interno. Bueno, sí, podrán ser a veces en los límites con otro país, sin duda, pero no cabe ninguna duda que son de carácter interno. Entonces, allí hay contradicciones. Bueno, usted por un lado me dice, mire, yo solamente la agresión de carácter externo y además con un agregado, coma, según lo establecido en la Carta de Naciones Unidas. ¿Cuál es el objeto de colocar, según lo establecido en la Carta de Naciones Unidas, cuando todos sabemos que en la Carta de Naciones Unidas hay dos cosas bien importantes? Y es bueno que los auditores lo sepan. La guerra no se menciona. ¿Por qué? Porque en su artículo 2, inciso 4, se prohíbe el uso de la amenaza, el uso de la fuerza. Bueno, está muy bien, ¿no? Dice, ojalá ningún Estado pueda usar o amenazar a otro. Pero si uno mira el mapa, dice, sí, pero hoy día esto sí ocurre, o sea, es un fenómeno que a mí me gustaría que no fuera, pero en la práctica ocurre. Bueno, eso dice el inciso 2, inciso 4, pero al mismo tiempo la Carta de Naciones Unidas establece en su artículo 51 el legítimo derecho a defensa. ¿Cuándo? La defensa individual o colectiva. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando yo he sido parte de un ataque armado. La pregunta aquí es, ¿y ese ataque armado se tiene que manifestar o uno puede defenderse ante la inminencia de ese ataque armado?
Bueno, la Carta de Naciones Unidas no ha resuelto eso. Y la Carta, a mí me gustaría ser muy claro, evidentemente que los organismos internacionales son importantes, pero no son un tribunal de justicia superior. Si uno le preguntara a un político norteamericano que la legislación norteamericana estuviera supeditada a la Carta de Naciones Unidas, de izquierda o derecha, republicano o demócrata, me quedaría mirando y me diría, ¿qué me está preguntando usted, digamos? Porque yo no puedo colocar el interés nacional norteamericano, tal como nosotros no debiéramos colocar el interés nacional chileno a juicio de un organismo internacional por muy importante que sea. Porque por lo demás, eso significa que yo estoy renunciando a determinados derechos que me corresponden por ser un Estado soberano. Chile es un Estado soberano y de la perspectiva jurídica en igualdad de condiciones como todos los más de 190 países que integran las Naciones Unidas y casi 200 países o estados que son parte de este orden global. ¿Por qué yo voy a estar renunciando a determinadas cosas? ¿A cambio de qué? Entonces, a mí me parecen curiosas estas cosas porque yo no sé si las habrán analizado con esa profundidad, porque el día de mañana esta norma puede restringir las legítimas opciones estratégicas de Chile cuando sea amenazado por una agresión externa. Porque no va a estar especificada. Pero yo, tú cuando ves el tema de las autonomías territoriales, y probablemente por eso es que se limita el trabajo de las Fuerzas Armadas a algún tipo de situación de agresión externa. Y más encima se supedita a los intereses de la ONU, que la ONU no es, no es la casa de todos. La ONU tampoco es la casa de todos. En la ONU hay intereses bien claros que rigen en un determinado momento. Así es. Y si no fuese así, si fuese la casa de todos, no tendrían a violadores de derechos humanos como Maduro, ¿no es cierto?, entre los representantes de aquellas naciones que están en pos de la defensa de los derechos humanos en la Secretaría General de los Derechos Humanos. Entonces, la ONU no es para nada una entidad que a nosotros nos pueda generar ningún tipo de confianza, y menos todavía con el peso específico que tiene China al interior de la ONU, siendo China muy importante económicamente, pero políticamente teniendo China un modelo que ninguno de nosotros quiere en la relación entre las autoridades políticas y la ciudadanía. Por lo tanto, evidentemente que uno desde el globalismo entiende esa propuesta y no duda, si es que uno ya adhiere a que este globalismo existe y que en definitiva se está avanzando en esa dirección, uno no duda de que esto esté pensado y quizás no por quienes están ahí, porque yo no sé si muchos de los constituyentes tienen la capacidad de entender en profundidad lo que están haciendo. Yo creo que simplemente es más fácil venderles unos slogans y ellos se comen esos slogans y quienes se los venden son quienes entienden, pero eso es una hipótesis. Yo no creo que, francamente, no lo creo así. Sin embargo, es muy razonable y coherente que las Fuerzas Armadas no tengan ningún rol que ejercer al interior de una nación que va a estar dividida en 13 naciones. Porque ¿qué hacen las Fuerzas Armadas si Chile se configura a la manera que está planteando el Estado plurinacional, con regiones que tienen una autonomía que raya en la que tiene una nación, un Estado-nación? O sea, esto no es o sea, no es ni siquiera una copia de lo que hicieron los norteamericanos con los Estados Federados. Esto tiene una connotación distinta y es una connotación que además está inmersa en el fascismo alemán, en la medida en que incorpora la raza como la variable que va a definir cuáles son los márgenes de cada región autónoma. No sé. Bueno, eso es muy importante y la Constitución también es poco clara, fíjate, respecto primero que nada, sobre quienes componen la fuerza pública. Primero voy a partir por las instituciones que tienen la potestad del uso de la fuerza. Es poco claro. En la actual Constitución está claramente especificado que quienes ejercen la potestad del uso de la fuerza son las Fuerzas Armadas para temas fundamentalmente externos, y están conformadas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y las fuerzas de orden público son Carabineros e Investigación. Pues bien, en la nueva propuesta aparece que las fuerzas
de orden y seguridad lo componen la seguridad pública. Y lo primero que llama la atención es que no se especifica cuáles son. Y solo se generaliza, empleando el término policías. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué policías? ¿Qué pasa con Carabineros? ¿Carabineros va a ser parte de la fuerza pública? No va a ser parte de las fuerzas de orden y seguridad. Investigaciones. ¿O van a surgir otras instituciones? Entonces, eso es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque la definición constitucional respecto de quiénes son las instituciones que poseen la potestad del uso de la fuerza en su ámbito interno y externo tienen que estar claras y nítidamente señaladas. No con eufemismo, así como policías. Bueno, es que tú sabes que la fuerza bolivariana, o sea, lo que hizo Chávez de manera bastante clara fue crear un ejército paralelo, crean policías paralelas, por lo menos en los que en quienes tienen avidez del poder total, eso es lo que se hace. Entonces ahí se deja abierta la puerta para eso, ¿no? Para la creación de Claro, policías hoy día inexistentes. exactamente, y eso es lo complejo, porque uno dice, bueno, pero si la Constitución, si para mí es importante quién depende de quién tiene a cargo la potestad del uso de la fuerza, que en un Estado es básico, ¿cierto? Porque yo además tengo que establecer todos los check and balance y todo lo demás, tengo que establecer constitucionalmente quiénes son esas instituciones y no dejarlas al arbitrio de algo tan genérico como policía. El día de mañana, por ley, podría crear yo entonces la policía de la 11ª región, la policía de la 12ª región, la Guardia Nacional de Iquique, la Guardia Nacional de Arica. ¿No? O sea, creo que allí hay algo que a lo menos amerita ser aclarado, porque conceptualmente en la riqueza del vocabulario aquí no está precisado. ¿Qué es lo más complejo? ¿Cuál sería el escenario más, o cuáles serían los cambios más radicalmente difíciles de enfrentar para las Fuerzas Armadas en caso que gane la prueba? O sea, yo creo que las grandes preguntas que uno se tiene que hacer son respecto de, bueno, ¿Chile sigue siendo una república unitaria? Las Fuerzas Armadas son el elemento, las que son depositarias de la facultad del uso de la fuerza a nivel nacional en la totalidad del territorio. Eso es tremendamente importante, porque hasta aquí son las tres instituciones las que tienen la responsabilidad constitucional de la defensa de la soberanía. Entonces, ¿podrán haber mayor niveles de autonomía? Asumamos que van a poder, que van a existir. Bueno, pero la fuerza que está encargada de la defensa de toda esa soberanía es una sola. Lo mismo con la policía, digamos, en lo que es orden y seguridad pública. Cuando uno observa otros países, el tránsito de los otros países es a tener policías unitarias. Después del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, la gran crítica que se le hizo a su sistema policial es que tenían tantos policías como distintas actividades, policías de ruta, de carretera, metropolitana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se tienen tantas instituciones, es muy difícil integrarlas y coordinarlas. A que lo que debemos apostar hoy día, a tenerlas integradas y coordinadas. Afortunadamente, Chile tiene una policía de carabineros nacional de Arica Punta Arenas y una PDI de Arica Punta Arenas. Bueno, pues bien, vamos a cambiar nosotros, vamos a ir a la dirección opuesta a lo que nos dice hoy día todos los estudios comparados respecto al establecimiento de policía. Entonces, yo creo que ahí tú haces una pregunta muy buena respecto a cuáles son los principales problemas. Lo segundo, a mí me parece que esta Constitución plantea otras cosas que van a afectar también a las Fuerzas Armadas, que estaban medianamente nítidas anteriormente, respecto a sus misiones. Hay que aclarar qué va a pasar con el estado de emergencia, si lo van a eliminar, bueno, ya está eliminado, no va a existir. Hay que aclarar cuál va a ser la sucesión, porque el presidente puede tener la legítima opción de cambiar a los comandantes en jefe, y en eso todas las democracias lo tienen. Pero respecto a los nombramientos de quién va a ejercer esos cargos que son tremendamente importantes, se debiera haber dejado al menos indicado, la Constitución actual dice de las 5 primeras antigüedades, uno podría haber esperado que en esta propuesta de Constitución
fueran al menos, a lo mejor ya no las 5, pero no sé, que provenga el grado general de división. Porque si no, lo que ocurre es que se genera un vacío y yo podría nombrar al general menos antiguo. No tiene sentido. Y lo que pasa, como en toda institución de este tipo, es que en el generalato se adquieren experiencias para quien sea nombrado posteriormente en 4, 6, 8 años como antes jefe, tenga toda la experiencia acumulada de haber sido general de brigada, de división y de haber enfrentado una serie de experiencias. Porque esta es una carrera única. No existe un curso para general. Es la experiencia de 8 años la que le permite a un general llegar a conducir una institución tan compleja y tan relevante, tan importante como el Ejército de la Armada o la Fuerza Aérea. Porque aquí, en esta actividad, yo no puedo llamar a un headhunter y decirle, ¿sabe? Necesito 10 generales de división y 10 de brigada para el lunes. No, no hay. Son los mismos. Entonces, allí hay aspectos que no son menores cuando la facultad de nombrar al próximo comandante y jefe de la institución queda entregada a un arbitrio que pueda permitir que se nombre al menos antiguo, falto de experiencia, con lo que se lesiona gravemente, si eso es algo que hay que mencionar, se lesiona gravemente la conducción de una institución y se pone en riesgo la seguridad nacional. Bueno, esta constitución, otra de las críticas, tú me decías, que yo humildemente hago, es que no hay nada de seguridad del Estado, seguridad estatal. La seguridad nacional no existe. En esta constitución no existe la seguridad nacional. Llamémosle seguridad nacional, seguridad estatal, como quieran, porque algunos confunden seguridad nacional con doctrina de seguridad nacional. No, no, no. Me refiero a la seguridad del Estado. A esa seguridad a la cual que está tan desarrollada como lo es en países o democracias como España, como Gran Bretaña y bueno, en Estados Unidos del año 47. Esa seguridad del Estado aquí no existe. Pero sin embargo, se apela a que las Fuerzas Armadas tengan políticas de defensa y políticas militares. Sí, pero no se dice que esas son políticas subsidiarias de la política de seguridad. Entonces, ¿cómo yo voy a tener una política subsidiaria si no tengo la política matriz, que es la política de seguridad? Que en esencia es la política de las políticas, digamos, es la política matriz que debe orientar hacia dónde va el país en este ámbito. Estas políticas de defensa y políticas militares son subsidiarias. Se habla también en la propuesta de políticas de seguridad pública, muy bien, pero esa política de seguridad pública tiene que conversar con el resto de las políticas intersectoriales. ¿Quién va a coordinar? ¿Quién va a conducir a las instituciones intersectoriales de este país? Bueno, esa conducción, que en los países desarrollados, democracias más avanzadas, se denomina Whole Government Approach, que es un proceso inteligencial y que normalmente lo coordinan la arquitectura de seguridad estatal, o como le llamemos. Aquí no existe. Entonces aquí tengo una arquitectura con un gran silencio. A veces los silencios hablan. Aquí no existe esa arquitectura y en consecuencia, ¿cómo voy a abordar positivamente los temas de seguridad como país? Para minimizar riesgos, amenazas y aprovechar las oportunidades. Sigo ciego. O sea, Chile va a seguir reaccionando a los problemas. Si esa es la intención, muy bien. Digamos, está muy bien lograda, porque sin estrategia de seguridad, sin una adecuada inteligencia, vamos a seguir nosotros reaccionando y no adoptando decisiones de forma oportuna. Entonces, allí hay otro tema que a mí me llama poderosamente la atención. Ahora, no me llama tanto la atención porque hay muchas personas en el país, hay muchas organizaciones y algunos centros académicos que promovían la eliminación de la seguridad nacional. No debe existir. Como si en física no existieran los agujeros negros. No existen los agujeros negros. Toda esa teoría no existe. Fuerza no es masa por aceleración, no existe. Conceptualmente, la seguridad estatal y la seguridad nacional es algo que toda democracia asume. El concepto existe. ¿Por qué en nuestra propuesta no aparece por ninguna parte? Es evidente que hay una intencionalidad que va a tener serios efectos de aprobarse, va a tener serios efectos en la seguridad interna, en la seguridad externa, en la conducción en las Fuerzas Armadas, en las conducciones policiales. Sí, no sé, ahí nos va a requerir de que la Comisión de Armonización haga un trabajo muy grande, porque está súper bien armonizado el que tengas el país dividido prácticamente en 13 naciones, que no tengas una doctrina de seguridad
nacional, que no puedan las Fuerzas Armadas intervenir ante ningún tipo de evento interno, que podría ser incluso que parte de quienes han emigrado a Chile, como lo planteaba este informe que cita la fiscal cuando interroga a Piñera, ¿no es cierto?, sean agentes bolivarianos o de cualquier otra índole ideológica, cubana, etcétera, pero si ya están en Chile ya no hay nada que hacer. Entonces todo es muy coherente, digamos, y sobre todo que los distintos ámbitos que tienen que ser capaces de dialogar para dar una solución intersectorial a problemas que son complejos, no lo puedan hacer, porque de esa manera se avanza, perdón que lo diga así, pero se avanza el modelo de la revolución molecular que nos devuelve a Deleuze y a esa frase de que el terror y el caos es una forma de gobierno. Y ahí hay una pregunta que quería hacerte porque se ha viralizado un video de el general de la FACH, Ricardo Ortega, diciendo que si hay decisión y voluntad política en la macrozona, en un par de días se resuelve el problema como corresponde. Y uno a esta altura está medio escéptico, quizás porque uno ha perdido la fe, porque no ha visto nunca más que realmente se use la coerción racional del Estado para dar la seguridad y poner orden, y ya uno ya no sabe lo que era eso, ya no se acuerda, pero de todas maneras quiero preguntarte, ¿él tiene razón? ¿Contamos con esa fuerza, con esa capacidad? Porque otra gente dice, no, mira, para hacernos cargo del problema en la macrozona sur tendríamos que dejar sin presencia militar el norte, porque ya es tanto la dificultad que representa, son por lo menos 5.000 tipos bien armados, eso está claro, 5.000 era la fuerza del ELN en Colombia, 15.000 o 20.000 llegaron las FARC, creo que 30.000 en su mejor momento, pero siempre se mantuvieron entre los 15 y 20.000. Entonces, ¿cómo ves tú ese desafío? Mira, muy buena tu pregunta, la voy a responder de inmediato y voy a hacer un pequeño comentario adicional a lo que veníamos conversando, porque aquí acabo de encontrar la cita. Fíjate tú que cuando se habla del monopolio del uso de la fuerza, ¿en qué organizaciones se concentra el uso del monopolio del uso de la fuerza tan relevante en una constitución, donde debiera estar especificado claramente la Fuerza Armada y la Fuerza de Orden y Seguridad Pública? Se deja solo establecido que será ejercido este monopolio del uso de la fuerza a través de instituciones competentes. A través de instituciones competentes. ¿Quiénes son las instituciones competentes? ¿Quiénes? Y si son competentes, ¿por qué no las especificamos? ¿Quiénes? Porque si no se deja establecido quiénes son las instituciones que tienen el monopolio del uso de la fuerza al interior de un Estado, estoy siendo poco claro, digamos, porque el día de mañana vamos a generar ¿qué? Guardias nacionales, el Ejército Autónomo de Tierra del Fuego, no sé. ¿Quiénes? Ahí hay un punto importante. Para contestar ahora derechamente tu pregunta en la macrozona sur, yo creo que en la macrozona sur el principal problema que tenemos allí es evidentemente que tenemos un problema serio de Estado de Derecho. Y para eso, yo lo que haría sería usar las armas que me da precisamente ese mismo Estado de Derecho, con voluntad política, para llevar adelante lo siguiente: justicia. Justicia. Tengo que tener inteligencia para saber quiénes son los que están cometiendo los distintos delitos, porque ahí tenemos un cóctel de inseguridad, ¿verdad? Tenemos un problema étnico, tenemos un problema de robo de madera, tenemos un problema de extorsión, tenemos problemas de narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hay un cóctel de inseguridad. Y en ese cóctel de inseguridad también muchos de estos fenómenos están íntimamente relacionados porque son los mismos que están operando detrás. Y aparentemente, y no hay ninguna duda, hay gente armada que está al margen de precisamente este monopolio del uso de la fuerza, ¿cierto? Que está con armas incluso que no son armas livianas, son armas de gran letalidad. Y lo que allí se requiere es tener la voluntad política de saber quiénes son, saber qué delitos cometen y llevarlo a la justicia. Y que la justicia haga lo que tenga que hacer. Y al mismo tiempo, las fuerzas de orden y seguridad lleven y operen, como es con el respaldo político, a juicio a los que delinquen. Eso es muy simple. Esa es la principal arma que tenemos que darnos en un Estado de Derecho, actuando con legitimidad, con el respeto a las leyes, todo lo que quiera. Se podrán tomar acciones de fuerza
Sí, se pueden tomar acciones de fuerza si el nivel político así lo resuelve, pero son quirúrgicas. Entrar con una brigada a la macrozona sur me parece que no es la solución. Yo lo que haría sería una estrategia adecuada, pero que requiere tener la voluntad política de solucionar el problema, porque si no seguimos profundizando el tema. Entonces aparecen estas soluciones de repente fáciles como decir que esto se soluciona en 72 horas ni en una semana. No, no, no. Si hemos tenido un problema que no hemos solucionado en 20 años, no lo vamos a solucionar en 48 horas, ¿verdad? Pero lo que sí se requiere es tener la claridad conceptual de la naturaleza del problema que enfrento para llevar a juicio. Porque cuando un señor sale amenazando con armas a la institucionalidad y no le pasa nada, y nadie se querella, uno dice, bueno, aquí algo anda mal. O sea, ¿dónde están las autoridades? O si hay personas que queman camiones permanentemente. Bueno, ¿quiénes son? ¿Son de Marte, de Júpiter? ¿De qué planeta? Porque aquí operan en una impunidad. No hay responsables. ¿Dónde están los detenidos? ¿Y los detenidos dónde está la fiscalía que los lleva a juicio? ¿Y dónde está la justicia que opera como tienen que operar? No existe. Entonces, ahí tenemos un grave problema. Un grave problema. Pero mi forma de aproximarme a esto es con una buena inteligencia, justicia, y que los organismos que tienen que hacer la pega la hagan. Pues. Y si no la hacen, hagámoslo responsables. Pues. Si no es posible que ya llevemos tantos años sin responsables ante los graves atentados, ante las graves violaciones que están sufriendo ciudadanos inocentes en la macrozona sur, son objeto de distintas acciones que tienen a su seguridad seriamente afectada. Esa es una responsabilidad del nivel político. Sí, Ahora, acciones de fuerza, yo no las descarto, pero la fuerza hay que aplicarla en el contexto de una estrategia donde tengo otro instrumento y en forma muy quirúrgica, apuntada y direccionada, así como una operación la serie, digamos. Porque la fuerza se puede ocupar, pero no es el paracetamol ni la panacea para todo el problema. no, eso estamos claros. Yo creo que todo lo que estás planteando, acá se siguen dos cosas que son muy, pero extremadamente graves. Lo primero, respecto de lo más difícil que enfrentan las Fuerzas Armadas en el caso de aprobarse la nueva Constitución, y oiga bien, mi estimado telepensante, porque francamente yo creo que aquí hay un punto que el que no le dé la vuelta, bueno, el pensamiento no es una facultad psíquica que esté activa en todos nosotros, pero esperemos que con esto se active en aquellos que solamente la tienen a nivel potencial. Y lo digo así, puede sonar un poco fuerte, pero la verdad es que cuando John nos está compartiendo su preocupación de que se abra la puerta para que otro tipo de entidades tengan el monopolio de la fuerza y el monopolio institucionalizado y legal de la fuerza, entidades que hoy día no existen y que se pueden crear. Entonces lo que nos está diciendo es que lo más preocupante de esta constitución que se nos va a llevar a aprobación o a rechazo el día 4 de septiembre es que las Fuerzas Armadas de Chile, así como usted la conoce, y de orden y seguridad, ya no van a estar constitucionalmente mandatadas para ser las entidades únicas y exclusivas en el uso racional, es decir, en el monopolio de la coerción que se sitúa a través de las Fuerzas Armadas y de orden, se diluye. Y si alguien no se da cuenta de lo peligroso que es esto, entonces y hay que llamarlo a una profunda reflexión, ¿sí? Y el otro tema de la voluntad política para resolver los problemas en la macrozona sur, bueno, después de que aquí estamos diciendo que tenemos presos políticos y que se decidió no insistir en la querella en contra de Yaitul, eso muestra claramente que la voluntad política de la que estamos hablando no va a existir. Luego, si no existe esa voluntad política, tendría que haber responsables de no querer poner la voluntad política porque aquí hay víctimas. Si pudieron, yo acá voy a traer agua a mi molino, o como se dice, ¿no? Porque para mí una de las grandes decepciones que provocó el mundo político fue
no haber dejado que Harald Beyer fuese ministro de Educación, porque le endilgaron y colgaron todos los pecados que se habían cometido en el marco del mal uso de las universidades las décadas anteriores a que él fuese designado ministro de Educación. Bueno, yo creo que aquí se puede hacer con las actuales autoridades exactamente lo mismo, aunque este sea un problema que ya se arrastra varias décadas, perfectamente se les puede endilgar a ellos, así como se hizo en su momento con Harald Beyer, la responsabilidad por no querer hacerse de la voluntad política que los mandata a su cargo, es decir, notable abandono de deberes o alguna cosa así, y se podría iniciar entonces una acción legal que obligue ya sea al reemplazo de estas personas, pero su reemplazo haciéndose cargo o asumiendo la responsabilidad de todas estas décadas anteriores, tal como lo hicieron con Harald Beyer, todas las décadas anteriores de problemas, tengan ellos o no tengan participación y cartas en el asunto. Yo creo que eso sería más o menos los dos puntos con los que tendrían que quedarse los telepensantes de esta entrevista. ¿Quieres agregar algo, John, alguna cosa que te parezca o darle un poco Mira, más de vueltas a eso? solamente mencionar que en la actual Constitución, en su artículo 101, estaba muy claro sobre quiénes son las instituciones que detentan el monopolio de la fuerza. Y hay una definición clarísima, pristina, respecto de quiénes son, en castellano castizo, digamos, como se dice normalmente, en lo que son las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea. Las fuerzas de orden y seguridad pública están integradas solo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, cosa que está hoy día, garantizar el orden público y la seguridad pública interior en la forma que lo determinan los pueblos. O sea, está clarísimo que se detentan el monopolio de la fuerza. Bueno, está clarísimo lo que hay que votar en septiembre. A menos que, bueno, ojalá que se entienda este punto y se tome con el nivel de gravedad que es, sobre todo porque hoy día ya estamos enfrentando las consecuencias del descalabro institucional, tanto a nivel de seguridad ciudadana uno a uno, como también en lo que ha sido las condiciones de vida de la gente que hoy día está viviendo en carpas en cualquier parte, ¿no es cierto? La situación en la macrozona sur. Y ahí yo quisiera, John, aprovechar de contarle a los telepensantes que tuvimos otra tragedia más que lamentar y que queremos en este canal, hacia el final de esta entrevista, usted va a ver alguna forma de ayudar a que dicha tragedia pueda paliarse. Estamos hablando entonces no solamente de la capilla Nuestra Señora de Fátima en Ayipén, que la quemaron, y que desde acá queremos mandar un saludo a toda la gente de Ayipén que llora por su capilla, sino que también mencionar la quema del hotel de Fernando Fuentealba Lobos. Él es presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur. Este era el Hotel QDEF de la localidad de Quidico. Gente como él, que ha dado una tremenda pelea, que ha vivido amenazado de muerte durante décadas, igual que Lorena Avellán y su familia, que hoy día no tiene nada. Por lo tanto, desde este canal vamos a dar unos datos para quien lo pueda apoyar económicamente a una cuenta que se abrió y se organizó para poderlo ayudar. Desde Esfera Pública, entonces, le mandamos a Fernando Fuentealba un caluroso saludo y apoyo. Y creo que eso que tú decías, John, la chilenidad, lo que caracteriza a nuestras Fuerzas Armadas, que también un gran orgullo, que a pesar de que como todas las instituciones estamos compuestos, o sea, están compuestas por personas con sus defectos y sus virtudes, y que de repente se busca hurgar más en los defectos y construir ficciones jurídicas para avanzar también casos que no corresponden, otros sí, pero otros no, sepan las Fuerzas Armadas que habitan en el corazón de cada chileno y que eso es, porque son capaces de ayudar, son capaces de estar, y así cada uno de nosotros tiene en los miembros de las Fuerzas Armadas un ejemplo que seguir, y por eso es que acá desde Esfera Pública vamos a hacer este llamado a ayudar a Fernando Fuentealba
con lo que se pueda, gota a gota se hace la poza, pero sobre todo, John, saber, cuando uno sabe, lo que me pasa a mí con los Patreons, que aunque pongan $1, uno sabe que hay una persona que va y dice, ¿sabes qué? No voy a comer el Super 8, se lo voy a poner a la Vanessa porque hace sus esfuerzos, y ese gesto es tan importante para poder sacar la cabeza abajo del agua y salir de las crisis, y creo que es lo que puede llegar a hacer la diferencia y la verdad en la construcción desde la casa de Orates que hicieron a una verdadera casa de todos. Estimado John, gracias por estar con No, nosotros. gracias a Te ti. dejo la palabra a ti, si quieres todavía No, hacer algún no, último comentario. solamente decir que me motivan tus palabras y compartir con nuestros televidentes que enriquece mucho más a quien da que a quien recibe. Cuando uno da con el alma, creo que se enriquece uno mismo como persona. Y así que yo también me adhiero a eso. Y decir, como dice Vanessa, que quienes hemos servido las Fuerzas Armadas de Chile hemos tenido el privilegio, la oportunidad, tenemos un profundo amor a Chile. Y yo creo que hoy día los chilenos estamos en circunstancias difíciles. Y con todos los chilenos, los 20 millones de chilenos, tenemos una particularidad. Tenemos un país extraordinario, un solo Chile. Tenemos claro nuestro símbolo, nuestra bandera nacional. Tenemos 200 años de historia. Ese amor a Chile es el que tiene que triunfar. Es ese amor a Chile donde todos reconocemos nuestra diversidad, pero estamos unidos en esa diversidad. Tenemos un proyecto común maravilloso. No perdamos esa oportunidad. Chile, creo que hoy día nos demanda más que nunca ese profundo amor que tenemos en nuestro corazón por nuestro país, por nuestra tierra, por nuestros símbolos, por lo que somos. Aquí no sobra nadie, pero tenemos que privilegiar esa unidad en esta diversidad, porque hay algunos que quieren plantearnos, ¿cierto?, la división, la separación, las múltiples identidades que hoy día están en juego a nivel global, cuando tenemos algo extraordinario al cual recurrir y que es la tradición histórica de nuestro país y el profundo cariño que yo sé que sienten la mayoría de los chilenos, que civiles y militares, porque todos queremos igual a nuestro país, para que pueda recuperar prontamente la ruta del éxito, la ruta de la seguridad, la ruta del desarrollo, la ruta del bienestar. Para eso estamos trabajando, mi estimado John, y seguiremos trabajando desde Esfera Pública y en nombre de los telepensantes. Muchas gracias por el tremendo aporte de hoy. Creo que ha quedado muy claro cuál es el quiebre en la médula espinal, ya más allá de la plurinacionalidad que bien se manifiesta en esta bandera que es la portada de la nueva Constitución. No sé si la viste, que son puros pedacitos así, y que tiene como antecedente, que todavía la gente no se da cuenta, el logo del gobierno de Chile cuando también lo dividieron, ¿no es cierto? Eso fue Bachelet, también lo dividió en cuadraditos, y al final esos cuadraditos nosotros no queremos que se dispersen y ya no puedan tener esa unidad que es la que nos permite encontrarnos realmente bajo un mismo paraguas y ser quienes somos. Queremos que se vuelvan a unir y queremos la bandera sin cuadraditos divididos, sino que una sola bandera con toda la diversidad, como dices tú, que eso implica, ¿no? Así es que, John, muchas gracias. Mi estimado telepensante, lo dejo entonces con la información para poder ayudar al presidente, ni más ni menos que una fundación que representa a las víctimas de la macrozona sur, que se quedó sin nada. Ponga atención a la información que sigue y si tiene algo que comentar, acuérdese de escribirnos a Cartas al Pensador, no al director, Cartas al Pensador, en la página telepensantes.com y unirse a la comunidad. Un abrazo, John, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a seguir conversando, qué duda cabe. Gracias a ti y a todos los auditores. Muchas gracias. Chao, John. Gracias. Suerte en la campaña. Sí, dale atento. Ahí vamos. Ahora, aquí viene el texto, Esperen. Un abrazo. Chao. Para ti también. Adiós.